La semana pasada vimos algunas operaciones con los vectores, de tal manera que los vectorcitos del mismo sentido implicaba que sus módulos se suman, y si están en sentido contrario, sus módulos se restan, y si forman 90 grados, aplicábamos lo que se llama el teorema de Pitágoras. De hecho, con la salvedad de que habían prioridades. Si yo veo un sistema combinado, trato primero de empezar reduciendo lo más fácil. Identifico vectores del mismo sentido, a continuación sentido contrario, y al final los que forman 90 se reducen, si hubiera. Si no hubiera vectores del mismo sentido, lo que hago primero es identificar los que están en sentido contrario, y al final los que formen 90. Ahora vamos a ver un detalle muy bonito, la parte 2. ¿Qué pasa cuando tengo un número grande de vectores? La idea es la siguiente, observen. El método del polígono. ¿Qué significa? Yo tengo acá varios vectores, ¿correcto? Tengo varios vectorcitos, miren, A, B y C. ¿Ya? Tengo 2 o 3 vectores A, B y C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a reordenar. O simplemente identificar este orden. ¿Qué hago? Lo voy colocando uno tras otro, de manera consecutiva. Observa. Coloco el primer vector. A continuación, el segundo vector. Ojo, uno a continuación del otro. La cabecita del anterior, que es A, debe coincidir con la colita del posterior, que es B. A continuación igual. Ahora, como el vector B, después viene C, la cabecita de B debe coincidir con la cola de C. Como tú verás, ustedes verán, he colocado vectores consecutivos, ¿no? Un trencito de vectores. Repetimos. Coloco primero uno de los vectores, por ejemplo, el vector A. A continuación, el vector B. Y luego, el vector C. Uno tras de otro. Y la suma de estos 3 vectores me va a dar otro vector que, mira, será una flechita que une la cola del primero con la cabecita del último. Observa. Ahí está. Y esa vendría a ser la llamada resultante. Revisémoslo otra vez. Primero, un vector. Ahora, yo puedo empezar con cualquiera, porque el orden de las sumandos no altera la suma. El vector B y luego el vector C. Ahora, yo puedo ordenarlos o simplemente verlos ordenados. La resultante será el vector que simplemente une la cola con el extremo. Puede ser un vector, puede ser 2, 3, 4, etc. Y como se está formando un polígono, se le conoce como método del polígono. Puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, etc. Veamos el siguiente. Cuando yo tengo vectores consecutivos, fíjense bien, y todos ellos de manera consecutiva está cerrándose. Mira, empiezo en A, B, C, D, E, F, G y termino otra vez en A. Siendo todos consecutivos formando un polígono cerrado, la resultante será 0. Entonces, si yo identifico un grupo de vectores que se cierran consecutivamente, la resultante será 0. Método del polígono. Y acá tenemos algo simplificado. Mira, el vector A con el vector B, los junto de tal manera que estén de manera consecutiva. El extremo de A coincide con B. Y este vector negrito que une la cola de A con el extremo de B, o con la cabeza de B, me da la resultante. Puedo también tener varios vectores, observa por acá, A, B y C. Vector A, le sigue el vector B, y a continuación el vector C. La resultante será el que una la cola del primero, que es A, con el extremo o cabeza del último, que es C. Ahí está la resultante. Bueno, yo puedo tener más vectores, pero fíjense bien, si todos ellos sumados forman un polígono cerrado, la resultante va a ser 0. ¿Está claro, jovencitos? ¿Todo bien hasta ahí? Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy de 2 formas. Veamos. Veamos entonces los problemitas.
A ver. Vamos a ver entonces, vamos a ejercitarnos un poquito. A ver. Acá está. Muy bien. Vamos a empezar. Bien, acá tenemos entonces, dice, hallar la suma de los vectores. Hay dos tipos de problemas que nosotros vamos a poder observar. Uno donde cada uno de los vectores va representando por sus letritas y otro donde ya es un cálculo numérico. Pero ya saben, para sumar los módulos de los vectores no significa sumarlo por sumar, hay que identificar primero. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, cuando yo tengo vectores con letritas, voy a separar la figura para poder analizarlo bien. Cuando yo tengo vectores con letritas, simplemente lo que hago es lo siguiente. Primero, expreso la resultante, que sabemos que es la suma de los vectores que se observan. Entonces yo voy a decir, R será igual a la suma del vector, en este caso, E más F más G más M. Me están pidiendo sumar todos estos vectores. Ahora, para reducir esta expresión, simplemente me apoyo en el gráfico. ¿Qué hago? Identifico vectores que sean consecutivos, es decir, que uno vaya atrás del otro. Veamos, identifiquemos los vectores consecutivos. Lo vamos marcando. Por ejemplo, observa que el vector E, a E inmediatamente le sigue el vector F y le sigue el vector G. ¿Por qué? La colita de F coincide con la cabecita de E, la cola de G coincide con la cabecita de F. E, F y G son vectores consecutivos. Entonces, lo que hago es agrupar E, F y G. Entonces, estos vectores que están acá, puedo identificar su suma. Observen que la cola de E hacia la cabeza de G cierra el vector M. Por lo tanto, la suma de estos tres vectores me va a dar el vector M del gráfico. Conclusión, la resultante será la suma del vector M más el vector M, que sería 2M. Y listo, eso es todo. Cuando hay letritas, lo que tengo que hacer es eso. Veamos otro caso. Ahora ya no hay letritas, pero me piden el módulo de la resultante. ¿Cómo hacer esto? Fácil. Miren, vamos a dibujar, vamos a colocar la figurita acá a un costado para hacerlo más visible. Ahora ya no vas a colocar letras porque no las hay. Lo que vamos a hacer es identificar grupos consecutivos. De una vez que identificamos los grupos consecutivos, debemos dibujar la resultante. Y luego sumar los módulos, los vectores con sus módulos, dependiendo de lo que vaya a aparecer. Recordemos, si los vectores son de igual dirección, se suman los módulos, dirección contraria, se resta. Veamos. De este conjunto de vectores, podemos darnos cuenta que este vector, este vector y este vector son consecutivos. Lo que hago es identificar primero los grupos consecutivos y no más. Por lo tanto, lo que hago simplemente es dibujar la resultante de ese grupo. ¿Cómo es? De la cola del primero a la cabeza del último. Así como puedo reconocerlo, simplemente lo puedo dibujar. Ahí está. Luego,
me doy cuenta que tengo otro par de vectores que también son consecutivos. Observen, este vector con este vector también están uno tras de otro. Entonces, ¿qué hago? Debo sumar o dibujar su resultado. Entonces, la cola de este vector está en este punto y la cabeza del último está acá. Entonces, dibujo el vector. Ya está. Ahí tengo entonces los dos vectores que están representando sumas parciales. Por lo tanto, ¿qué podemos darnos cuenta? Que del gráfico me está quedando un vector de color rojito y me está quedando el otro vector de color verde, que ya lógicamente podemos identificar las características. Muy bien, este vector y este vector. Ahí está. Bueno, pero ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que el tamaño del vector rojo es 4 y el tamaño del vector verde es 7. Entonces, como tienen la misma dirección, el módulo de la resultante sería 4 más 7, lo cual nos va a dar 11 centímetros. Y listo. Así es sencillo. Entonces tenemos dos tipos de ejercicios. Uno con letras y otro donde justamente no tengo letras, pero puedo también finalmente encontrar el módulo de la resultante. Veamos el siguiente. Dice, en la figura determinar el vector resultante. Nuevamente, hay letritas. Entonces, este gráfico, vamos a sacarlo un costadito para verlo mejor. ¿Y qué me dice el método? El método me dice que debo yo expresar primero la resultante. Entonces, la resultante, que es la suma de todos los vectores, se expresa así. R será igual a la suma de A más B más C más D más E y más F. Ahora simplemente lo que hago es identificar grupos consecutivos. Por ejemplo, el vector A con el vector B son consecutivos y nada más, porque no veo ningún otro que esté a continuación del B. ¿Por qué? El F no, ¿por qué? Porque acá el F con el B son cabecita con cabecita. Tiene que ser cola con cabeza, un trencito de vector. Por otro lado también podemos darnos cuenta que el vector D, el vector E y el vector F son consecutivos. Ahí tengo los grupos. Entonces, tengo el grupo de A con B, acá está, y tengo el otro grupo que también es DEF. Ya está. Entonces, la resultante será A más B. Observa que de A y B, el vector C sale de la cola de A y termina en la cabeza de B. Entonces, A más B resulta ser C. Sumo acá este C, que no forma ningún grupo consecutivo, y luego observo que este mismo vector C nace de la cola de D y termina en la cabeza de F, que es del grupo de estos tres que también son consecutivos. Entonces esto también sería más C. Finalmente, la resultante resulta ser 3 veces el vector C. Ahí está. ¿Está claro usted, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, también. Veamos el siguiente. Ahora tenemos también otra vez numeritos. Y acá justamente hay algo que el alumno puede fallar. ¿Qué hace el alumno cuando ve este problema? Ah, ya me piden el módulo de la resultante. ¿Qué hace el alumno? Como ve los números, suma. 5 más 7 más 10. No se hace eso. Más bien esos números son distractores. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho cuando hay números. ¿Correcto? Primero identificamos grupos consecutivos.
Bien, de todo este grupo podemos darnos cuenta que el vector de módulo 5 y el vector de módulo 7 son consecutivos. ¿Qué dice el método? Debo dibujar la resultante. Observa. Identifico la cola del primero, que es el del vector de módulo 5, y la cabecita del de módulo 7. Y lo único que hago es trazar el vector que lo reemplace, que va a ser su suma. Este vector de color rojo. Pero no se te vaya a ocurrir decir que este vector rojo es 5 más 7, 12. No se hace eso. Recuerda que la única forma de que los módulos se sumen es si tienen la misma dirección. Y se van a restar si tienen dirección contraria. Estos tienen direcciones totalmente diferentes, por lo tanto no puedo operar con tranquilidad estos módulos. Entonces lo único que hago es simplemente lo que he hecho anteriormente. Dibujo el vector rojo, que es el resultado de la suma de esos dos consecutivos, y agrego el otro de color negrito. Bueno, pues no voy a pintarlo de color negro, vamos a ponerlo de color celeste. La idea es que me están quedando dos vectores. Entonces, estos dos vectores, finalmente los voy a tener que operar de acuerdo al álgebra de vectores que hemos visto en la clase anterior. Pues el vector de color rojo que he dibujado, del gráfico veo que mide 10 y el otro también mide 10. Entonces, el módulo de la resultante, como tiene la misma dirección, los módulos se suman. Y nos da 20 centímetros. Mira qué sencillo. Veamos el siguiente. A ver. Acá también tenemos un conjunto de vectores. Nos dicen que AB es igual a BC igual a AC. Eso significa que este lado donde está este vector mide 3, BC donde está este vector mide 3 y AC también mide 3. Son distractores que de alguna manera los alumnos que no saben con certeza qué se tiene que hacer van a fallar. Bueno, nuevamente vamos a hacer el método del polígono. Como no hay letritas, identifico grupos consecutivos. Por ejemplo, este vector con este vector veo que son consecutivos. Y no más. ¿Correcto? Porque son cola con cabeza. Luego, aparte, puedo darme cuenta que este vector con este vector también son consecutivos. En general, como verán, voy generando grupos consecutivos. Definitivamente, todos los vectores, no todos van a ser consecutivos. Luego, ¿qué hago? Dibujo los vectores suma. Del primer grupo, de los de bolita roja, este es la cola, este es el extremo. Ya está. Tienen que dibujar bien los sentidos, ahí está. Y de los otros, de marquita verde, obviamente por lo que veo, también empieza en la misma cola y termina en el mismo extremo. No siempre va a ser así, pero en este caso es así. Ya está. Luego, ¿qué cosa observo? Observo que me está quedando un vector de color rojo y me está quedando otro vector que es el de color verde. Ya está. Por lo tanto, de una vez que ya identifico los vectores que van quedando, lo único que me queda es usar los datos. Dice que AC mide 3. Por lo tanto, como los dos vectores están en AC, los dos miden 3. Entonces, el módulo de la resultante resulta ser 3 más 3 igual a 6. Como está en centímetros, 6 centímetros. Como verán, no sumo porque tengo que sumar, sino de acuerdo a lo que va ocurriendo quedando en el gráfico. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver algunos otros un poco diferentes. A ver por acá. A ver por acá. Este problema es interesante.
para hacer algunas variantes. Otra vez son letritas. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero podemos encontrarnos con situaciones distintas. Correcto. Podemos encontrarnos con situaciones distintas que nos permita de repente simplificar más rápido el sistema. Pero primero lo primero. ¿Y cuál es lo primero? Lo primero es lo siguiente. Expresar la suma. R será igual a la suma de todas las letritas. A más B más C más D más E más F y más G. No tengas miedo. No porque son una gran cantidad de vectores, el problema debe ser sumamente complicado. Ahora observa, identificamos grupos consecutivos. Cuando yo tengo un número cada vez más grande de vectores, trato de reducir la mayor cantidad posible. Por ejemplo, puedo darme cuenta que el vector A es consecutivo con B, ¿correcto? Y mira, como yo veo, puede ser consecutivo con C. ¿Por qué? Porque la cabeza de B coincide con la cola de C. Pero ahí serían 3 consecutivos. Pero también podría decir que B con F son consecutivos. Y de F sigue G. Entonces, cojo el grupo donde hayan más consecutivos. Mira que tengo varias opciones. Aparte, y ya no hay más. ¿Correcto? Aparte, me puedo dar cuenta que estos dos vectores, E con C, también son consecutivos. Porque la cabeza de E coincide con la cola de C. Y el D queda en el aire. Entonces, observa lo siguiente. Fíjate bien, fíjate bien. El vector A más B más F más G forma un polígono cerrado, mira. A más B más F más G. Empiezo en A y termino en A. Y sabemos que cuando eso ocurre, la resultante es 0. Entonces, A más B más F más G, A más B más F más G suman 0. Y ya se fueron. Ya no están. E más C, mira, D empieza en la cola de E y termina en la cabeza de C. Por lo tanto, E más C me va a dar el vector D. Entonces, por acá, agrupo. En este caso, E más C me va a dar el vector que se está observando. Entonces, acá, E más C te va a dar el vector D. Entonces, la resultante va a ser igual a C más E, que es D, más el vector D. Por lo tanto, la resultante sería 2 veces. Y listo. Resuelto el ejercicio. Como verán, es simple y sencillo. Estamos utilizando lo anterior. Acá también tenemos, a ver, un grupito de vectores. Y ahora sí hay un numerito. Entonces hago exactamente lo mismo. Como obviamente no hay letras, lo que hago es identificar los vectores consecutivos y luego trazar la resultante. Entonces, primero, identifico los grupos consecutivos. En este caso, por ejemplo, mira, veo que este vector, con este vector, con este vector y con